El ticket lo compras en esta ventanilla. Ok. Mustafa. Esta momia. Hey, not now. Nada más que abren a las 7 de la mañana es cuando hay que hacer esto. Yo pensé que estábamos llegando. ¿Cuántos camellos tiene? 3.000 camellos Ferrari. 3.000 camellos. Llévatela. 83 toneladas. Es una momia, un cocodrilo. Una momia, un cocodrilo. Misterios que queda por descubrir. Con los ojos echados, pero en Egipto. Sin dormir, pero en Egipto. Buenos días. Hoy empezamos otro video. Estamos desayunando en el hotel. Quisimos enseñarles la vista que tiene el balconcito del hotel. Y después nos vamos para Giza. Mira qué variedad. Hay cosas que no sé qué son, como esto. Mira el pancito, qué bonito. Esto no sé lo que es tampoco, pero bueno, vamos a averiguarlo. Dame un huevo. Con dulce, un yogurcito, un huevo. No sé. Todo curioso, todo curioso. Y té. Así te. Para tomar te brindan o té o café. Tenemos café. Empezar el día suavecito. Como una fritura. Una fritura, pero no sé qué. Está rico. Esos frijoles, tío. ¿Son los frijoles? Y ese parece frijol. Esto me gustó. No sabía, pero me gustó. Esto es frijol. Está caliente. ¿Ese cucharón te vas a tirar? Frijol. Y el pancito parece como de maíz. Yo creo que ese pan lo abren y le echan cosas adentro, ¿no? Así parece como una bolsita. Ajá. Echarle frijol, la cuchara ahí. Y es muy bajito, o sea, no tiene prácticamente sal. Parece porque el acompañamiento de esto, por ejemplo, sí está subido. Debe ser eso, para echarle los frijoles dentro y aquí más. Sí, pero yo no me voy a arriesgar a las 8 de la mañana a comerme todo el frijol. No voy a hacer. Eso te iba a decir yo, no te vas a arriesgar. Ni tú ni yo lo voy a probar. No vaya a ser que después me dé el dolor de estómago. Es muy temprano y nosotros no estamos acostumbrados a saber los frijoles. Esto es como un membrillito. Esto es como un membrillito, que sí me lo voy a comer. Y esto parece un quesito. Un quesito. Aquí tiene el abre. El abre fácil, que nunca es fácil. Ah, miren, este caso sí fue fácil. Estos fueron las motos. Miren el calor que hace. A las 8 de la mañana la mantequilla derretida. Bueno, ya tiene el trabajo hecho, ya es la Ya no es contar, de rociar. ¿Y te miras tu derretida? Qué locura. Llegamos a Giza. Giza es una ciudad que está justo al lado de la ciudad de Cairo. Son tan grandes ambas que se comunican, se unen. Pero bueno, es independiente y aquí es donde están las pirámides. Llegamos al hotel, vamos a dejar los bustos y salir por fin a ver las famosas pirámides de Egipto. Pero bueno, antes vamos a enseñarles la habitación del hotel, pues está muy bonita. Entramos y tiene esta salita aquí. Miren qué bonito. El baño enorme. Nos recibieron como un refresco, una bebida de bienvenida. Hay tanto calor afuera que no sé ni siquiera ir a ver las pirámides. No pueden venir las pirámides aquí. Miren, todo muy cuidado, muy lindo. Aquí tiene otra salita de estar y se llama Hotel Gate
porque está justo en la puerta de las pirámides. Miren la vista desde mi ventana. No está cerrada, a ver si se la abro. Bueno, tiene una mallita ahí. Ahí está. La Memphis y la Virgen y las 3 pirámides. Bueno, en realidad literalmente queda frente a la oficina de sacar los tickets de comprar. Y había un caos allá afuera porque para cómo están como en trabajo de construcción, todas las villas, las calles las están haciendo nuevas y está todo en arena y muchos trabajadores de la construcción como viales dirigiendo el tráfico y no dejan pasar hacia ciertos lugares por eso, por los mismos trabajos que están haciendo. Era un caos tremendo, un sol, un calor y llegas aquí es como al oasis. Sí, nada más que entramos a la recepción ya aire acondicionado, todo limpiecito, todo. Un contraste muy fuerte, pero bueno, son los contrastes que tú encuentras en Egipto. No, hasta hoy esta es la mejor habitación en la que nos hemos quedado. Sí. Nos sorprendió. Así que bueno, ahora a ir a ver esos señores de cerca. Para que tengan una idea de cómo es el complejo. El ticket lo compras en esta ventanilla y das la vuelta por allá. Todo eso por fuera. Allá hay un montón de vendedores, carros pasando. Y entonces entras por allá, que es la entrada principal. Ven que es nueva, esta parte ya está reformada completamente. Y ahí sigues por allá. Allá hay un montón de tienditas donde te venden todo tipo de souvenirs. Y sigues. Y entonces que subes y llegas a las pirámides. A esta y esta aquí cerquita, ¿eh? Y bueno, la F. Así que vamos para allá. No, for you I need to produce also 400 because I want to start the meeting. You want to do for 300? Miren los Anubis, qué lindos. Mira, y aquí guardaban los órganos, Titi. Esas son las réplicas de... Sí, las vasijas donde guardaban los órganos. Están más bonitos, ¿no? Sí, de otro color. sí, de otro material. Estos de madera. Aquí veo cosas más bonitas, la verdad. Incienso. No, los inciensos, si yo no me llevo 4 o 5 cajas de esos inciensos. ¿Cómo hay 4 o 5 cajas? 4 o 5 4 o cajas. 5 inciensos. No, que va, cajas. Hay que ver aquí los precios de las cositas. Bueno, vamos por la parte donde están todas las tienditas. No son tan agobiantes los vendedores, nada. Le dices que no ves y te dicen, ven después. Es mucho más fácil. Vaya, si superamos la prueba de Al-Khalili, yo creo que ya todo es fácil. Pudimos entrar bien, hay cantidad de personas afuera ofreciéndote el servicio de cash, porque hay que pagar los tickets de la entrada, hay que pagarlos con tarjeta. Pero bueno, todo fue ahí. Si no te gusta que la gente se te esté recostando, que se te peguen, que te metan la mano así por delante, entonces es mejor pagárselo a alguien por fuera. Pero en la taquilla se paga bien. Así que ya pasamos por todos lados, no le den los tickets a nadie, que no sea ya dentro de la oficina cuando están pasando, tienen que pasar los bolsos por una máquina y por pasar después por otro lugar, donde hay uno que te revisa más o menos por. No le den tickets a nadie. Y ya estamos aquí adentro, vamos a enseñarle todo lo que podamos. Hay tremendo sol, vengan con bastante sombrero, con bastante protector solar y lo más temprano posible. Váyanse Tu las... primer paso en la arena del desierto. Ay, mi primer paso. Literal. Y así te suenan las rodillas. Oh. No? Camera for this, sir. Camera, trouble picture. No, 1 minute. Tengo que comprarme un pañuelo. Quiero papiro. Big one is small one. This is small one. Para sí, Ah. 3, okay? Small one. 2, 100. The small one, 100.
Where from? Cuba. Este es negro. Este es español. Español. Mira bien y aprende para que me lo hagas mañana. Selección tuya. Esa momia. ¿Ok? Selección tuya. La momia. Sí. ¿No quieres este cameo? No. ¿Qué es más barato? Hey, 100? 300. Say good man. شكرا. Okay? Yes. Chairman, this is panorama there. Después. Panorama view. Después. Later on, look, you go inside to speak it these days, it's run that way. Me, I work in here, okay? Okay. Don't forget me, Mustafa. Mustafa. Para llegar a la Esfinge tenemos que atravesar este templo que se conoce como el Templo del Valle de Kefren. Era el templo funerario del faraón al que se le adjudica la Esfinge. Granito. Sí, granito. Lo que es granito. Y tiene un estado de conservación muy bueno cuando tienes en cuenta que fue construido hace más de 4.500 años. Una palomina donde están resguardados. Ay, sí. Una rampa. Es una rampa con una... Sí. Miran las esquinas, mira. Así son. Para encajar los bloques uno con otro. Y ahora sí, ahí la tenemos. La mismísima Esfinge. El cuerpo tiene 70 metros de largo y en esta parte donde está la cabeza, creo que tiene 20 metros, alrededor de 20 metros de altura. Y espiritualmente representa como los guardianes de todo lo que es la necrópolis aquí en Giza, de las pirámides. Y se le atribuye al faraón Kefren. Anteriormente se creía también que la cabeza de la esfinge estaba adornada con pinturas, con joyas y cosas que representaban al faraón. Le hicieron cuerpo de león y cabeza de persona, simbolizando la fuerza del animal y la inteligencia del ser humano. Bueno, esa es la explicación racional y científica que ellos quieren dar, porque en realidad si ustedes ven las dimensiones que tiene el cuerpo de león y con las dimensiones que tiene la cabeza proporcionalmente, ahí parecía que había como otra cosa más grande. Y el faraón que la descubrió, entonces le talló la cabeza a su imagen y semejanza, digamos, para que entonces fuera de él. Porque está tallada en una sola piedra caliza, completo eso que ven, es una sola piedra, está tallado ahí. Pero muestra como signos de erosión por el agua, por lo que se cree que es mucho más antigua que las pirámides. ¿Qué ustedes creen? Cuéntenme. Le hicieron hasta la cola. Mira. Ah. Miren con la ciudad de Giza detrás. Sí, porque todo el mundo le enseña de allá para acá que es la parte bonita. Pero miren, la cola de la pirámide. Aquí en exclusiva, Titi. En exclusiva desde Giza, la cola de la pirámide, de la esfinge. Ay, sí, ya le puse cola hasta la pirámide. El sol, eso es el sol. Se cree que ahí abajo hay algún tipo de cámara o templo o algo, justo dentro de las patas de la esfinge, pero bueno, ahí no se puede ir. Y como ven, bueno, todos los turistas en esta zona, porque es la vista bonita. También otra cosa de las que no se sabe todavía es por qué perdió la nariz. Unos dicen que fue por un producto de alguna explosión, por algún conflicto bélico, otros dicen que fue deterioro por los agentes atmosféricos, no se sabe. Habibi. Poniéndome en el bolsillo los exaltos. Van a tener que estar sacando en la billetera. Me dicen 200 que tengo. Y ya, porque ahorita tenía 100 nada más. Y ya como tuve que sacar la billetera.
Hay me pidió que le tirara foto y después tirarte foto conmigo. Anda. Los dos. Thank you. 200, come on. La, chukran. 100, come on. Hay alrededor de 450 metros desde la Esfinge hasta la primera pirámide. En el camino hay mucha gente ofreciéndote viajes en caballo y en camello, pero nosotros decidimos caminar porque una de las cosas que hacen mucho es tratar de montarte aquí en un camello, en el caballo, y te llevan después para un lugar lejos. Y quieren entonces para regresarte que les pagues, y no queríamos estar en esa circunstancia, preferimos caminar porque al final 450 metros más o menos no es tanto. Not now. Later. Back. Excuse me, 1 second. No. Later. Excuse me, 1 second. From here, down there, you look at panorama view. Look at the 9 pyramid. No. Look at the 9 pyramid. Hello. Look. Chokran. Faraona, no te me vayas adelante. Espérame. Es princesa egipcia. Se me cogió un golpe de calor, mi princesa egipcia. Ya lo pasé. Aquí sí llegué. Muy mal. Pásate la mano. Ay, voy a dar eso. Me asusté. Hay que venir tempranito de madrugada. Nada más que abren a las 7 de la mañana es cuando hay que hacer esto. Ya se repuso la princesa. Oye, el agua más rica. No era que estuviera muy fría tampoco, la agüita estaba... No, temperatura ambiente. Y cuando digo temperatura ambiente me refiero a 40 grados. Miren lo que es esto, impresionante. Esta es la única pirámide que le queda todavía a la piedra aquella, ¿eh? Sí, que era el recubrimiento de piedra caliza. Pero a que tú no sabes para qué la usar. ¿Por qué no la tienen? La piedra caliza se la quitaron. Para hacer las mezquitas que fuimos a ver ayer. Ay, mamá. Para ellos en esa época esto no tenía valor ninguno. Ahora tiene valor histórico, valor patrimonial, pero en ese momento no. Eso sí fue literal, desvestir un santo para vestir otro. Así mismo, verdadero vestir. Nosotros tenemos un dicho para cuando uno le quita una cosa a algo y se la pone a otra, decimos desvestir un santo para vestir otro. Y eso fue lo que hicieron aquí con la pirámide. Imagínate, tenían una cantera aquí en el patio de la casa. Bueno, la pregunta que se hace todo el mundo, pero no hay otra pregunta que hacerse. ¿Cómo pusieron esas piedras hasta allá arriba? Imagínate que las piedras pesan como promedio 2,5 toneladas y las más grandes que están adentro en la cámara del rey pesan hasta 80 toneladas cada una. Y una grúa torre moderna, las que tenemos ahora con las que construimos rascacielos, solo cargan hasta 20 toneladas, en el mejor de los casos. Y estas pesaban 20 toneladas carga una grúa y una piedra de esta pesa 70. Bueno, tenían 4 grúas. Hay varias teorías. Una, que las montaban en un trineo y las subían por rampas. Otra, que hacían unas estructuras, imagínense unas medias lunas, en el bloque cuadrado le ponían una media luna aquí, otra aquí, lo amarraban y lo alaban. Eso se convertía en una rueda y lo alaban por la rampa para arriba. La otra teoría es que están construidos así mismos. Crearon
una especie de mortero que no se conoce. Una especie de mortero, lo que hacían era subir el polvo de piedra caliza hacia el río y ahí construían unos encofrados y metían el mortero ahí capa a capa y lo iban apisonando y la piedra simplemente se fabricaba donde estaba. Después desencofraban y seguían. Sí, iban para la. Pero no solo eso, las piedras las movieron aquí desde Asuán, que es en el medio del desierto. Otra ciudad que queda río abajo, río arriba, en medio del desierto. Entonces... ¿Río abajo o río arriba? Depende. No, río abajo, porque eres del alto y este es bajo. Ay, estamos creo que en el medio de una parte que están excavando todavía. Aquí no funcionó mi teoría de depende por donde lo mires. No, eso no funciona. Yo que así. pensaba que esa teoría era infalible. Entonces, aquí entre ustedes y nosotros, sin que más nadie se entere, yo creo que los extraterrestres tuvieron algo que ver. Mira, la gente está entre las piedras, como mismo vimos las palomitas allá. Así mismo. En fin. Las guaguas que vienen con los tours rentados desde el viaje entero a Egipto, que los traen a las pirámides y los dejan aquí. Y entonces aquí mismo tienen también los coches, los camellos. Y bueno, por esa calle van hasta las otras pirámides más lejos. Segunda parada. Sí, esto es de a poquito a poquito. No sé si antes se lo hemos dicho mal, pero bueno, le preguntamos a un señor, un egipcio, y nos dijo que esta es la pirámide de Keo, que es la más alta, y esta es la de Kefren. Que todo el mundo cree que esta es la pirámide más alta porque en realidad cuando la ves de lejos se ve por encima, pero la realidad es que esta está en una plataforma más elevada. Entonces dice también que los faraones escogieron esta posición estratégicamente porque aquí debajo de la arena el suelo es de roca, de esta misma piedra, y que como era un suelo tan rocoso, tan difícil de construir, la ciudad no se iba a acoger a esta área, que nos parece súper interesante porque te das cuenta que pensaban en todo. Los templos egipcios están llenos de jeroglíficos, con el nombre del faraón, con el nombre de los dioses a los que se encomendaban los faraones cuando morían, con inscripciones del libro de la muerte, diciendo, ¿no?, como el camino que tenía que recorrer el faraón hasta llegar al más allá. Lleno de jeroglíficos, lleno. No les quedó un pedacito ni en el techo, ni un pedacito donde no poner un jeroglífico. Y aquí no hay nada. Nada. No hay por ningún lado ninguna inscripción con el nombre, con nada. No hay un jeroglífico. ¿Cómo cambió tanto de una... Ni siquiera un dibujito. Nada. Que en todos lados ponían un dibujito con el nombre de la faraona, del faraón. Nada. Misterios que queda por descubrir. Oye, tú estás muy misteriosa hoy. Ah, ¿quién le tiene que poner sazón a esto? Conspiranoica. Miren el tamaño de cada bloque. Yo que mido 1,80. 1,80 de que, muchachos, no estás engañando a la gente. Pero bueno, no es hasta el piso porque ese está como por aquí, por el filo este. Pero bueno, mira qué. Y tampoco son cuadrados ni nada. Este tiene una forma de L aquí. Es que tú que estás conspiranoica, yo creo que para creerles de verdad deberían hacer una demostración en tiempo real. ¿Cómo es que movían eso? A ver, ¿por qué no ha salido nadie diciendo, mira, hoy les vamos a enseñar cómo nuestros ancestros hicieron esto? Y cojan un bloque de eso y muévanlo, a ver. ¿Tú crees que no hay alguno que ya lo haya hecho antes de decírselo al público para no pasar pena, no? Que ya lo hayan intentado y no hayan podido. Y no han podido. Bueno. Eso es impresionante. Eso que ven ahí son lámparas que por la noche las encienden y se ve desde la distancia. Se ven las pirámides alumbradas, lo más bonito. Desde la terraza del hostal.
vamos a salir y grabarlo, por lo menos intentarlo. La noche no se ve muy bien. Grabar, pero algunas fotos pondré. Nice to meet you. Where you come from? Cuba. Cuba. Nice to meet you. Adios. Nice to meet you. Welcome to Egypt. Habibi, shukran. You look like Egyptian. No, No, thank no, you, no. my friend, thank you. Present made in Egypt, no money. No, thank you. Don't have to put it, thank you. Nice to meet you, boss. Welcome to Egypt. Shukran. Habibi. ¿Hizo clic? Sí. Ah, Estás pendiente a ver si hace clic. claro. Está frío. La entrada de las pirámides está en la fachada norte. Y bueno, no en esta, en la que está detrás de esta se llama la pirámide de Micelino, el encargado de hacer la excavación. No encontraba la entrada y no encontraba la entrada, y como sabía que las otras dos tenían la entrada en la fachada norte, dijo, pues metan dinamita aquí que esto aparece. Y tiene un hueco así en toda la fachada norte la pirámide de Micelino por la dinamita. Ay, no. ¿Y era la entrada por fin? Sí, la encontró. Pero es que nosotros también, mira, todo el mundo va caminando por la maderita que pusieron y nosotros por el desierto. Los camellos siempre hablamos para la tierra. Sí, a la ya no es arena. venado habla para el monte, ahora el camello anda habla para la Sí, arena. sí, no, ya. Somos camellos. Pero es roca, aquí estamos caminando sobre roca. Ahí hay como una escalerita, ¿no? Pero bueno, tiene carteles para que la gente no se emocione y se ponga a escalar. Esas más chiquiticas también son pirámides, pero ya como ya dije, más chiquiticas, menos importancia. Esta era la del faraón y las más chiquiticas entonces eran la de los... De las reinas. Se cree que una era de la reina madre y dos de las reinas consortes, aunque bueno, no se sabe con certeza. Miren, un ejemplo de lo que les venía diciendo. Un equipo de topografía moderno con un topógrafo ahí al sol, midiendo a ver qué altura tiene ese punto en comparación con aquel punto. Y cuando hicieron las pirámides, que están perfectamente alineadas una con otra y además con el sol y además con el cinturón de Orión, lo hacían a ojo, prácticamente según la orientación de los astros. Y mira qué bien le quedaba eso, niveladas. Sacaban un lápiz así. Tiraban así. Y ya Tira la que aquella está más fácil. no se entiende, no se entiende. Pero bueno, vamos a confiar. Bueno, el hecho es que están ahí. Sí, para verlas, mirarlas. Y se agradece que estén aquí. Hola. You are beautiful. Ah, Yes. yes. What was me? Mustafa. Nice to meet you, Mustafa. ¿Tu marito? Sí. ¿Quieres cambiar marito? Ah, ¿cuántos camellos tienes? 3.000 camellos, 2 Ferrari. 3.000 camellos. Dos Llévatela. Señora. Hey. Mustafa, un regalo. No, este regalo no comprar, excuse me. No space, no space for this. No space. Shukran. Titi, ¿qué haces aquí si yo te cambié por 3.000 camellos y 2 Ferrari? 3.000 camellos. Oye, 3.000 camellos es una broma de camellos. Los pongo ahí en la entrada, 3.000 camellos a 50 libras pound de esas, y en un mes recojo la inversión para atrás. Pero te quedas sin tu amada esposa, sin tu habibi. Mira, muchacha, 3.000 camellos, hay que pensárselo. Ah, los bloquecitos. Y esto sí es un solo bloque, no me va a decir que está picado. Déjame poner el parche, mi amor, yo no te cambio ni por 2.999. Yo... Sí, que parece que lo maltaparon, ¿eh? Está raro. Todo muy curioso. This is very higher.
wait after them. Mhm. Because here we are in the desert. Yes. To be kind, God to be kind with you. Ah, important, very important. Have a good day. If you make me interesting, it's my small shop. I have no problem with you. His name Hanud Sen. Yo no. Son 15 metros de profundidad. Esta es la pirámide de la reina del faraón. De la esposa del De rey. la esposa. De la esposa del faraón que... Come on, brother. No, ahí. No, no. ¿Quieres entrar tú? Yo no puedo entrar, si no, ¿cómo me sacan de ¿Y ahí? dónde te vas a quedar aquí al sol? ¿Te vas a quedar? Me voy a quedar aquí, sí. No, Siéntate ahí. no, aquí ya quedo. See you tomorrow. ¡Ay! Tomorrow. No. Yo me quedo aquí con el señor, ve tú. Go. I have security first. You go inside. I have security. Ahí. Es difícil la bajadita. Pero bueno, ya le cogeremos el ritmo. Go down 2 steps. 2 steps. Esposa, Esposo, cuídate ahí abajo. Tírame un- Una momia, no grites. tírame un carretoncito con una soga ahí. Yo pensé que estábamos llegando. Y eso sí, vamos. Bueno, díganos en los comentarios qué les parece. Estoy sudado. Ya voy a salir. Claro, hay que andar bien agachado. Un poquito nada más te levantas y te das en la cabeza o en la espalda. Hay que estar en forma, Había que bajar y después doblar y volver a bajar otro poquito. Y había un oficial ahí que no quería, no dejan grabar un video, pero puedo tirar fotos. Y entonces, no sé si se verá como la claridad. Nada, cuando bajas hay un cámara. rinconcito así, como de 3 metros cuadrados. Y entonces tiene como un sarcófago que ahí supuestamente me imagino que era donde estaba la momia de la reina. Ah, estamos perdidos, ¿por dónde salimos? ¿Ya te repusiste un poquito? Sí, amor. La pirámide chiquita, la pirámide más alta. Aquí se ve otra pirámide más alta. Es súper impresionante esto. Y esta es la pirámide donde entré ahora. Y desierto, mucho desierto. Ya, esposa, vamos. Salimos aquí entre las tumbas, miren el valle. Y qué lejos están los caballos y la guagua. Nosotros por perdernos, nos perdemos hasta en las pirámides, dentro de las tumbas de los faraones. Este no tiene nombre. Pero encontramos vistas hermosas. No creas que no me di cuenta que te quisiste quedar con el egipcio sola. Me propuso matrimonio y todo. Ay, mamá. Sí, me dijo que qué edad yo tenía, que no, que me veía mucho más joven, que si me aburría de ti te dejaba, que él estaba ahí para mí. ¿Él iba a sacar pecho? Sí. ¿Y cuántos camellos me iban a dar? No, ahí ese era pobre, Titi, no tenía camello. Ah, ese dijo que si yo te dejaba. Sí. Ah, bueno, si tú me dejabas. Si yo me aburría de ti, que te dejara, Ya, que él estaba ahí para mí. seguro que iba a coger mangos bajito él. Qué gracioso. Así No que se ya fíen. sabes, tengo casa en Egipto. No se fíen de los egipcios, traían a la esposa, traíanla con la correa corta. Me dio una piedra, ¿Sí? un cuarzo rosado, lo más bonito. Me dijo que eso tenía la energía de la reina que los agarrara. Y yo ahí me decía, 1 minute, feel the power of the queen. Son unos cómicos. Y yo que me presto para sus cosas y imagínate, después eso fue que me propuso matrimonio. Sabrá Dios qué brujería me echó en la piedra. Sí, para que lo vieras más bonito. Miren dónde estamos, Gran Museo Egipcio. Qué bonita la entrada, esto está inmenso. Y ahora en este momento estamos en el punto del obelisco, creo que se llama obelisco colgante.
Qué clase de piedra de granito. Ese jeroglífico se llama cartucho. Ahí es donde escribían el nombre de los faraones. Oye, ¿tú hiciste la tarea? Los obeliscos eran símbolos sagrados asociados con el dios Ra, que también lo podemos encontrar como dios Amón o Amón-Ra. Depende de la época histórica en que le escribían el nombre. Y este está asociado directamente con Ramsés II. Sí, lo mandó a construir Ramsés II, se conoce como el faraón constructor, porque la mayoría de los templos que existen hoy día todavía en pie fueron construidos por él. Vamos a ver muchísimas estatuas de Ramsés II, sobre todo de adentro. Y esperen a que lleguemos al Luxor. Nada más entrar nos recibe una estatua de Ramsés II. Esta tiene aproximadamente 12 metros de altura y pesa 83 toneladas. Fue descubierta en 1820 y un siglo después restaurada y colocada en la plaza Ramsés, que tomó su nombre. Fue trasladada aquí para preservarla mejor y que dure a lo largo del tiempo. Mira mi Titi, mira mi Titi. Entonces aquel es Ramsés, que tiene un jarrón. Tiene un jarrón en la cabeza. Y ese jarrón, ¿tú sabes qué es? ¿Qué cosa? En ese tiempo, antes de Ramsés, en Egipto, estaba dividido en dos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Los de un lado usaban un gorro, que era el pincho de atrás, y el de adelante era otro gorro que usaba la otra parte. Un antecesor logró unificar todo Egipto, y él, para demostrar que ya gobernaba sobre las dos partes de Egipto, entonces se hizo un gorro ¿Con las dos cosas? Que bueno, realmente no es un gorro, es una corona. Miren, aquí están representados todos los faraones a través de los años y de las dinastías, con su nombre escrito en jeroglífico dentro de los cartuchos que les conté. Por ejemplo, esta es la dinastía 25 y este sería el nombre del faraón. Vamos a buscar uno que conozcamos. Ramsés II, ese también es uno de los importantes. Mira la diferencia entre el nombre segundo y el primero. La diferencia que tiene las manos, y este lo que tiene es la figura esa. Mira, pero si ya está aprendiendo a leer antiguo egipcio. Hatshepsut. Mira, las Hatshepsut. Y Amenhotep primero. Los que conocemos son la Sí, que por ejemplo, este fue el padre de este, pero además fue padre de este y de ella. Y ellos dos se casaron porque ella quería ser faraona. Fue la primera reina faraona de Egipto. ¿Ven? Y así va para allá. Y siempre tenían mención al dios Ra, que es el dios supremo. No podía estar fuera del nombre. Sí, esa es la parte que más conocemos porque es la que más construcciones tiene. Hasta que bueno, ya después decayó. ¿Y tú sabes cómo se pudieron leer los jeroglíficos? Un francés que andaba buscando cosas y encontró lo que se llama la piedra Rosetta. Eso te tiene que sonar. Sí, me suena Rosetta Stone porque es una aplicación que yo utilizaba para aprender idiomas. Pues resulta que estaba escrito en 3 idiomas el mismo texto, uno en griego, uno en egipcio y otro en los jeroglíficos más antiguos. Entonces así pudieron descifrar lo que decía en las otras dos y por ahí identificaron las letras y ya aprendieron. Buen descubrimiento ese. Así que ya sabes de tu aplicación de dónde salió.
5.000 antes de Cristo. ¿Viste lo que representan las piedras? Dice que entre los años 5.000 y 6.000 antes de Cristo, los nómadas por el cambio climático y la sequía se vieron forzados a moverse con el ganado y con sus cosas para otros lugares donde había fuentes de agua. Escenas de la vida diaria, mira. Moliendo el grano para hacer harina. Escarabajito, ¿viste? Realmente, para poder ver las estatuas, los sarcófagos, las joyas que tenían, todo lo que encontraban en las tumbas y los templos, tienes que venir a los museos porque las tumbas y los templos ahora están vacíos. Todas las piezas fueron trasladadas a este museo y al otro que está en el Cairo. Este es el Gran Museo Egipcio, aquel es el Museo del Cairo, pero aquel lo están pasando para acá paulatinamente. Por lo tanto, es aquí a donde tienen que venir si quieren ver de cerquita lo que queda del Antiguo Egipto. ¿No da la impresión de que tiene cara de gente que está mirando? Sí, Y sí, bravo. esa da mala impresión, sí. Miren el nivel de detalle de los músculos, cómo se le marcaban los hombros, los músculos del antebrazo, todo hasta el tobillo. Es impresionante, demasiado impresionante. Están sentados con lotos y papiros. Miren los originales de los escarabajitos que ahora venden de souvenir. Estos son los originales de verdad. Sí, los mero. Los usaban como protección. Con lo dura que es esa piedra, cómo ellos lograban ese nivel de perfección. Es que se cree que únicamente con el diamante se logra ese tipo de detalle. Miren, esta es la diosa Isis. La representaban con las alas abiertas como protegiendo al difunto. Y es una de las divinidades más poderosas y queridas. Era como la diosa madre y también se dice que era una hechicera, una maga muy poderosa. Miren la chancletica que tiene puesta. Oro y plata. Y ese es Ra. Tú siempre me preguntas algo para dejarme botado. Es que tiene que decirlo ahí. No lo dice. Miren el escarabajo. ¿Y por qué lo ponían en el circulito hacia arriba? Ah, eso representaba el sol. El sol. Ah, ¿viste? Este era el del amanecer. Estoy aprendiendo. ¿Eso era el manatí? O los delfines, probablemente. Ahí está. Fish
Miren los gatos. ¿Ya tú tocaste un gato ahí? Estoy preguntando por los cocodrilos del Nilo. Sí, sí. Es una momia, un cocodrilo. Una momia de un cocodrilo. Miren todos los amuletos que utilizaban para protección, para buena suerte, armas de ojo. Todo eso eran amuletos, haciendo referencia a diferentes dioses. Los ojos de oro, los escarabajos, de todo tiene. Las momias. Una pasejita. Mira los sarcófagos. Pero estos están muy bien conservados. Miren la cantidad de colores que tienen. Ellos llegaban incluso a guardar la momia dentro de 8 sarcófagos como estos. Vaya, los más grandes ya de piedra. Pero son impresionantes. Terminamos ya. Tratamos de grabarla para investigar cosas posibles, no sabemos cómo se ve. Vamos a tratar de ponerle el nombre que podamos. Sí, pues no dejan Porque bloguear adentro. no dejan hacer ni blog, ni me refiero a hablarle a que estés hablando a la cámara, ni tener en la cámara para los selfies, ni estabilizador, nada. Ni usar cámaras profesionales tampoco. Cámaras grandes profesionales tampoco. Nos dejaron porque nosotros grabamos con una GoPro y cuando le quitas todos los artefactos es una cosa chiquitica. Y entonces por eso pudimos grabar algunas cosas. También hay muchas salas que están oscuras. Con iluminación artificial no sabemos cómo se ve, pero esto está impresionante. Es tan impresionante que prácticamente si lo quieres ver todo con detenimiento, en un solo día es mucho. Y eso que todavía no está abierto completo, está abierta una sola galería, digamos. Están ahora armando la de Tutankamón, así que no la pudimos ver, que fue una de las cosas por las que quisimos venir Pero bueno. La están mudando desde el museo que está en el Cairo. Y entonces hasta que no tengan todo más no van a abrir la sala. Pero vale mucho la visita, pena. Sí, no, la pena no, la visita. Está justificado. Que le guste la historia de Egipto, que le guste ver las cosas ahí grandes, porque usted cree que todos son réplicas chiquiticas, pero no, hay estatuas grandes. Terminamos el día en la terracita del hotel con vistas a las pirámides y al espectáculo de luces que hacen por la noche. No se ve en la cámara, así que no se lo vamos a poder compartir, pero bueno, están explicando la historia de los faraones y de las pirámides, incluso la de Egipto, proyectando luces y hasta imágenes en un muro que hay más aquí, más abajo, y con audio no lo oyen, están ahí explicando, y con musiquita, está bien bonito. Y se paga la entrada, ahí hay un lugar especial que tienen unos banquitos, unos asientos que se puede acceder y pagar la entrada y verlo ahí en primera fila. Así que ya con esto despedimos este video. Como he dicho casi en todas las partes del video, hoy vamos a tratar de ponerle imágenes que se vean lo más posible. Y ya, eso es todo, esperamos que les haya gustado como siempre. Nos vemos en el próximo video. Thank you.